Tumores laterales de cuello. Hablar de tumores laterales del cuello es hacer referencia a un concepto semiológico que incluye un conjunto de diversas patologías, ya sean tumoraciones de origen malformativo o congénito, inflamatorio, subagudo o crónico. Vamos a dejar de lado los procesos inflamatorios agudos de causa conocida para incluir dentro del concepto de tumor lateral de cuello aquellos que llevan más de un tiempo de progresión. Y por último, los neoplásicos, ya sea benignos o malignos, y dentro de los malignos primarios o metastásicos. Con respecto a la evaluación clínica de nuestro paciente y los estudios complementarios que vamos a solicitar ante la presencia de un tumor lateral de cuello, nos va a interesar las características del paciente, las características de la lesión, el estudio por imágenes que vamos a solicitar, los estudios endoscópicos a los cuales nos vamos a valer para estudiar la vía aerodigestiva alta, la citología, y hago referencia a la punción y aspiración con aguja fina, que en las otras clases de tumores de cabeza y cuello hemos hecho bien referencia de la importancia que tiene este estudio a la hora de valorar la citología de la lesión que estamos estudiando. La histopatología, que es una vez que hemos obtenido la punción y aspiración con aguja fina, necesitamos una biopsia más importante con tejido para que el patólogo pueda hacer el diagnóstico, pero lógicamente esta histopatología va a ser un caso muy puntual a través del cual podamos acceder a tomar una muestra del tumor lateral de cuello, siempre y cuando no alteremos la futura cirugía del tumor lateral de cuello. Con respecto a las características del paciente, la edad y el sexo, antecedentes personales patológicos como probables infecciones de tuberculosis, enfermedades linfoproliferativas, HIV o cáncer, o sea, estados de inmunodepresión de nuestro paciente que puedan verse favorecidos con este tipo de procesos que pueden manifestarse como tumoración lateral de cuello. La edad y el sexo por la predominancia de los tumores congénitos, de las neoplasias, dependiendo de los extremos de la vida. Los hábitos tóxicos, tabaco y alcohol fundamentalmente, que suelen acompañar, como vimos en las clases anteriores, a la etiología de los tumores de cavidad oral, por ejemplo, que suelen presentar a medida que nos alejamos del labio y nos vamos más hacia atrás, cavidad oral, hipofaringe, presentarse con una tasa alta y elevada de metástasis ganglionares y presentar al paciente a la consulta como un tumor lateral de cuello. Síntomas regionales como disfagia, disfonía, disnea o tos, que son síntomas a través del cual los tumores comprimen las estructuras tubulares del aparato respiratorio y el aparato digestivo alto, y el paciente puede dar cuenta de que algo le está pasando a través de las alteraciones de odinodifagia, de alteraciones en la articulación de la palabra, de disfonías, de estados progresivos, de alteración en la respiración y en la deglución, que hace que consulte sin ser evidentes todavía el tumor primario. Síntomas generales como fiebre, pérdida de peso, sudoración nocturna, asociado esto en muchas ocasiones a los linfomas, que suelen presentarse como tumoraciones cervicales. Con respecto a las características de la lesión, la localización, por ejemplo, un quiste branquial es una lesión tumoral lateral de cuello que se da por delante del borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. La consistencia, donde vamos a valorar aquellos tumores sólidos versus aquellos tumores líquidos. La movilidad, aquellos tumores móviles versus aquellos fijos a planos adyacentes que nos hablan de una infiltración tumoral. Con respecto al dolor, vamos a marcar una cronología, vamos a decir que dolor de aparición simultánea con el tumor nos puede hablar en su mayor cantidad de casos hacia un proceso inflamatorio. El dolor, si es tardío, nos está haciendo referencia a los procesos neoplásicos, y si el dolor está ausente, podemos estar frente a tumores congénitos. Con respecto al tiempo de evolución del tumor lateral de cuello, si lleva días, probablemente estemos hablando de un tumor lateral de tipo inflamatorio. Si lleva meses, probablemente estemos frente a una neoplasia, y si lleva años, probablemente estemos frente a una tumoración congénita. Con respecto a los estudios por imágenes, la ecografía siempre es el estudio inicial que debemos solicitar ante un paciente que consulta por una tumoración lateral de cuello.
El paciente puede venir sin ningún estudio o puede venir, como hemos visto en otras oportunidades, con una tomografía, con una resonancia que ha sido pedida por problemas, por ejemplo, de la columna, una ecografía Doppler de vasos del cuello, donde el ecografista le ha visto estructuras ganglionares patológicas en las cadenas laterales del cuello y por eso es motivado la consulta con el cirujano de cabeza y cuello. Pero si no, una vez que iniciamos el estudio de un tumor lateral, la ecografía siempre es de alto rédito y es el estudio inicial a pedir. No solamente por la caracterización de la lesión, sino que también nos va a ser útil para poder guiar la punción y aspiración con aguja fina. La tomografía y la resonancia también van a ser de utilidad a la hora de valorar los planos de infiltración adyacentes o si queremos a través de un mismo estudio poder dar cuenta del tumor primario que originó en el caso de que sea una metástasis este tumor lateral de cuello. Hay determinados casos en que es necesario la solicitud de un PET scan, pero lo vamos a dejar para aquellos casos extremadamente limitados. Con respecto a los estudios endoscópicos, estamos realmente al alcance de cualquiera de los estudios endoscópicos de la vía aerodigestiva alta y son de extrema necesidad cuando estudiamos un tumor, por ejemplo, secundario y tenemos la necesidad de buscar el origen primario del tumor. Los exámenes endoscópicos, vamos a hablar de una videonasofibroscopía a cargo del otorrinolaringólogo, una videolaringofibroscopía también a cargo del otorrinolaringólogo, una videoendoscopía digestiva alta a cargo del gastroenterólogo y una videobroncofibroscopía a cargo del neumonólogo. Cualquiera de estas cuatro puede verse en la necesidad dependiendo de nuestra sospecha a la cual estemos estudiando, en el caso de un secundarismo, buscando el tumor primario que lo ha originado. Con respecto al estudio citológico, la punción y aspiración con aguja fina, decimos que es un método simple, rápido y de alto rédito diagnóstico, por lo cual la indicación suele ser de rutina, salvo que estemos enfrente de una lesión vascular y lógicamente no querramos punzarlo. El estudio citológico nos va a ofrecer diferentes resultados. Material no diagnóstico puede ser una posibilidad cuando el calibre de la aguja o la lesión está muy vascularizada y nos viene escaso material o hemos introducido la aguja en una lesión quística o se nos llena de sangre el extendido sobre el portaobjeto. Ese material no diagnóstico es mandatario de una nueva punción. Esto se da frecuentemente cuando hacemos, por ejemplo, las punciones laterales de cuello sin guía ecográfica. Los tumores muchas veces se presentan de tal magnitud que uno con la simple palpación puede guiarse y punzar la lesión para mandar a citología. Cuando lo hacemos bajo guía ecográfica disminuimos esta posibilidad de material no diagnóstico porque la ecografía no es útil para llegar al centro de la lesión que queremos punzar. Puede informarnos como células de tipo características benignas, células linfoides, eso nos va a marcar el camino para descartar un linfoma. Si realmente la clínica del paciente da con la posibilidad de que sea un linfoma y la citología nos informa células linfoides, si no estamos ante un proceso infeccioso y sospechamos un linfoma, vamos a tener que avanzar con un estudio inmunohistoquímico y para eso vamos a necesitar tejido, para lo cual es uno de los pocos casos en el que avanzamos con una biopsia de ganglio lateral de cuello. Cuando nos informa metástasis de carcinoma epidermoide ya prácticamente es concluyente, tenemos que buscar dentro de todos los tumores que estuvimos viendo en las clases anteriores cuáles son aquellas regiones en las que consideramos que pueda haber un carcinoma epidermoide originando el secundarismo. Nos tenemos que guiar por las características clínicas del paciente, por las videoendoscopías de la vía aerodigestiva superior, pensando en la sospecha de dónde está nuestro primario, y recordar la anatomía. La anatomía acá es fundamental, sabiendo que el drenaje linfático de diferentes tumores primarios se hace de modo escalonado a los segmentos 1A, 1B, 2A o 2B, 3, 4, 5, 6 y 7. Nos puede informar metástasis de carcinoma indiferenciado y tendremos que buscar el sitio donde pensamos que puede tener el paciente el indiferenciado. Metástasis de melanoma, recordar los melanomas como tumores cutáneos también de mucha localización y mucha frecuencia en cabeza y cuello. Metástasis de adenocarcinoma. Con respecto a la etiología de los tumores laterales de cuello, tenemos una regla práctica que nos ayuda fácilmente a pensar el origen y hablamos de la regla de Scanalakis o del 80-20. Decimos que el 80% de los tumores laterales de cuello son neoplásicos versus un 20% de patología inflamatoria congénita.
De ese 80% de las neoplasias que sospechamos, un 20% van a ser benignas versus un 80% que van a ser malignas. Dentro de esas malignas, que son el 80%, un 20% van a ser primarias, o sea, refiriéndonos a linfomas, y un 80% van a ser metastásicas. Y esa metástasis va a venir en un 20% de tumores ubicados por debajo de la clavícula, por ejemplo, los famosos adenoscarcinomas, y en un 80% a tumores ubicados por encima de la clavícula, fundamentalmente haciendo referencia a los carcinomas de tipo epidermoide. Si vemos la flecha que acabamos de marcar, quiere decir que la gran mayoría de los tumores laterales del cuello, el 80% son neoplasias de tipo malignas, de origen metastásico, de tumores que incluyen o que contienen su primario por encima de la clavícula. Entonces, podemos dividir a los tumores laterales de cuello en patología no ganglionar, haciendo referencia a las patologías congénitas, como por ejemplo los quistes branquiales, versus neoplásicas, que en el cuello, dependiendo de la estirpe histológica donde se haya originado, tenemos prácticamente casi todas las estructuras histológicas de la economía del cuerpo, por lo cual pueden darse cualquier tipo de tumor en el cuello, ya sean lipomas, ya sean hemangiomas, linfangiomas, leiomiomas, rhabdomiomas, fibromas, neurofibromas, schwannomas, tumores del corpúsculo carotídeo o quemodectoma. Dentro de la patología ganglionar, vamos a dividirla en inflamatoria e infecciosa, como por ejemplo la linfadenitis tuberculosa o el adenoflemón, versus las patologías ganglionares neoplásicas malignas, primarias, como dijimos, el linfoma, y secundarias, la mayoría de ellas, como dijimos, metástasis ganglionares de tumores primarios supra o infraclaviculares. En este paciente vemos un ejemplo de lo que denominamos un quemodectoma. Vemos la tumoración lateral de cuello del lado derecho de nuestro paciente, por delante de esta sombra o relieve que nos imprime el músculo esternocleidomastoideo, aproximadamente hacia el borde lateral por fuera del relieve del cartílago tiroides. Quiere decir que por fuera del borde superior del cartílago tiroides, si recordamos la anatomía de la región, tenemos la carótida primitiva del lado derecho que viene a bifurcarse en carótida interna y externa, y este es el sitio de ubicación de los quemodectomas. Otro ejemplo de tumor lateral, un tumor que sobresale sobre el hueco supraclavicular en la región lateral del cuello, y este es un ejemplo de schwannoma. Otro ejemplo, tumor lateral en un niño, miren la importancia en cuanto al tamaño, este es un linfangioma. Otro ejemplo es el neurofibroma, miren este niño asociado a la tumoración lateral de cuello importante, las manchas de color café, típicas de la neurofibromatosis. Con respecto a las adenopatías infecciosas, volvemos a aclarar que aquellas adenopatías infecciosas agudas, debido al cuadro clínico, al curso limitado, al conocimiento del origen de este tipo de lesiones inflamatorias de los ganglios, no la vamos a categorizar como tumores laterales de cuello, sino que vamos a considerar como tal aquellos procesos subagudos o crónicos, por ejemplo la adenitis granulomatosa, sobrevenida de la tuberculosis o de las micosis, las adenitis víricas de un curso subagudo o crónico, como por ejemplo las causadas por el HIV, citomegalovirus, mononucleosis o rubiola. Mediante la punción y aspiración con aguja fina vamos a obtener material para estudio citológico y material para cultivo microbiológico. Esto quiere decir que podemos hacer varias punciones sobre la lesión de nuestro paciente, mandar para citología para que anatomía patológica haga el diagnóstico citológico, mandar material para cultivo microbiológico y siempre especificar para microbiología nuestra sospecha diagnóstica, ya que podemos remitir material para estudio de bacterias comunes, podemos remitir material para bacilo ácido alcohol resistente, podemos remitir material para micología. Cada estudio microbiológico, ya sea hongo, bacterias, ácido alcohol resistente o bacterias comunes, tiene su propio proceso de preparación, para lo cual hay que mandar en frascos diferentes y bien anotado y especificado para que los especialistas en microbiología puedan dar con el diagnóstico. Recién después de haber descartado patología neoplásica, vamos a valorar la posibilidad de una biopsia del ganglio.
Tenemos que tener en cuenta que no debemos realizar biopsias de ganglio cervical hasta no haber agotado todas las posibilidades diagnósticas complementarias en nuestro paciente. Acá tenemos un ejemplo de una adenopatía infecciosa. Miren la importancia del tumor lateral del cuello en nuestro paciente, y esto obedecía a un cuadro infeccioso sobrevenido de esta úlcera sobreinfectada que tenía nuestro paciente a nivel del labio inferior. Otro ejemplo de tumor lateral de cuello sobrevenido de causa inflamatoria infecciosa, este paciente con un adenoflemón. Miren la importancia de la tumoración lateral de cuello. Estos pacientes, por el compromiso real de la vía respiratoria, las colecciones y los procesos ganglionares avanzan sobre los cartílagos de la laringe y de la tráquea, obstruyendo la vía respiratoria, y es necesario incluso en la misma cirugía de nuestro paciente, para poder drenar esta situación infectológica, realizar una traqueostomía, porque estos pacientes en muchas oportunidades no pueden siquiera ser entubados por el anestesiólogo, y tenemos que comenzar la cirugía con una traqueostomía bajo anestesia local, con el paciente despierto, para recién después de eso poder abordar la vía respiratoria y que nuestro paciente reciba la anestesia general. Otro ejemplo de adenopatía infecciosa es este caso, donde teníamos la sospecha de una tuberculosis en nuestro paciente. La punción con aguja fina y el diagnóstico nos arrojó una TBC ganglionar. Pasando a las adenopatías neoplásicas, dijimos que las dividíamos en primarias y secundarias. Las primarias correspondían a los linfomas. Se producen en un 75% de los linfomas de Hodgkin y hasta en un 40% de los linfomas no Hodgkin. Son la causa más frecuente de adenomegalia neoplásica en la infancia y juventud, en el grupo etario que va entre los 5 y 30 años de vida. Las lesiones avanzadas van a conformar conglomerados o masas de mayor consistencia, y las manifestaciones generales son de gran importancia para el diagnóstico presuntivo. Vamos a sospecharlo ante la sudoración nocturna de nuestro paciente, una esplenomegalia asociada, adenopatías generalizadas. En el examen físico debemos buscar en otras áreas del cuerpo adenopatías que acompañan el tumor lateral de cuello. Fiebre y leucocitosis son características generales que colaboran con el diagnóstico de los linfomas. Imprescindible en este caso realizar la punción y aspiración con aguja fina, confirmando la naturaleza linfocitaria. Recién ahí vamos a pensar en la posibilidad de una biopsia de ganglio. El tratamiento de los linfomas es quimio y radioterapia. Acá tenemos un ejemplo de linfoma de presentación con un gran conglomerado de tumor lateral de cuello. Dentro de las adenopatías neoplásicas, las secundarias, que dijimos que corresponden al 80% del compromiso ganglionar metastásico originado en tumores de cabeza y cuello. Las metástasis más frecuentes van a ocurrir por carcinomas epidermoides de la mucosa del tracto aerodigestivo superior. Dijimos que ese 80% de tumores correspondían a carcinomas epidermoides, o sea, de tumores de localización por encima de las clavículas. En esa nomenclatura que decíamos, en tumores supraclaviculares 80% carcinomas epidermoides versus tumores infraclaviculares 20% predominio de adenocarcinoma. El compromiso ganglionar por metástasis de carcinoma de localización infraclavicular, como veníamos haciendo referencia, van a corresponder a tumores metastásicos de pulmón, mama, esófago, estómago, páncreas, colon, riñón, testículo, próstata, etc., representando el 20% y correspondiendo en su gran mayoría a estirpes de tipo adenocarcinoma. Si bien hablamos de mayor y de menor proporción y hacemos referencia a un 80% de carcinomas epidermoides versus 20% adenocarcinoma, tenemos excepciones a la regla. Este es el caso de una tumoración lateral de cuello. Si vemos la protrusión lateral sobre el cuello izquierdo de nuestro paciente, vemos un compromiso ganglionar alto. Esto es el relieve de la mandíbula, ahí tenemos el relieve del esternocleido, ahí tenemos el pabellón auricular. O sea que arrancamos desde el nivel 2 hacia el nivel 3 incluido aproximadamente. Este paciente, luego de la punción, nos arrojó el diagnóstico de un adenocarcinoma, o sea que está ubicado sobre regiones cervicales altas. En este paciente se plantea el diagnóstico diferencial de que el adenocarcinoma no sea de tumores infraclaviculares, como venimos diciendo, sino que sea adenocarcinoma
de tumores productores de adenocarcinoma de cabeza y cuello como origen primario. Recordemos entonces, si decíamos que tenemos un compromiso en los segmentos 2A, 2B y segmento 3, sabemos que los segmentos 2A, 2B y 3 pueden obedecer a cavidad oral, orofaringe, nasofaringe, hipofaringe, laringe supraglótica, tiroides, laringe, hipofaringe, esófago cervical. O sea que el adenocarcinoma puede venir de cualquiera de estas estructuras tapizadas por mucosas con la capacidad de tener, por ejemplo, glándulas salivales menores causantes de este tipo de tumores. Un concepto muy importante a la hora de hablar de los tumores laterales de cuello es considerar aquellas metástasis ganglionares de tumores primarios llamados desconocidos. Y vamos a llamar a aquellos tumores primarios desconocidos aquellas lesiones metastásicas secundarias cuyo tumor original de esta metástasis hemos agotado todas las instancias de investigación en nuestro paciente a través del examen físico y de los estudios complementarios sin poder dar cuenta de nuestro primario, sino que el paciente se presenta a la consulta con la tumoración lateral de cuello y nosotros, una vez que comenzamos a estudiarlo, agotamos, como decimos, esas instancias de estudio sin dar cuenta del primario. Estos se van a localizar con mayor frecuencia en sectores de la mucosa del tracto aéreo digestivo superior, de las amígdalas palatinas en un 35%, base de lengua en un 25%, nasofaringe en un 10%. Frente a este diagnóstico, si corresponde, vamos a realizar el tratamiento del cuello, aún habiendo desconocido el origen del tumor primario. Los métodos utilizados para la evaluación de estos pacientes van a incluir la punción y aspiración con aguja fina del tumor lateral de cuello para dar con el origen primario, estudios endoscópicos como la videonasofibroscopía, la videolaringofibroscopía, la videobroncofibroscopía y la videoendoscopía digestiva alta, tomografías, resonancias, de ser necesario el PET scan, y la palpación bajo anestesia general, a la cual vamos a aprovechar para realizar las denominadas biopsias a ciegas en aquellas lesiones sospechadas, como dijimos recién: cavum, amígdala palatina, base de lengua y seno piriforme. Les muestro un ejemplo del examen fibroscópico de la cavidad oral de nuestro paciente. No observamos nada extraño. Entramos por la fosa nasal izquierda, llegamos hacia el cavum y vemos esa lesión a nivel del cavum, tapizado, si se quiere, por mucosa casi de aspecto granular, muy parecido a la mucosa normal, pero en el contexto de un paciente adulto en el cual estamos estudiando un tumor primario desconocido, es mandatario de biopsia. Miren la faringe como bomba hacia la luz, endofaringia desde los laterales, eso debido a las grandes masas ganglionares que tenía nuestro paciente de modo bilateral. La laringe indemne, estábamos viendo la fonación y el movimiento de las cuerdas vocales. Y esta es la cirugía, vaciamiento ganglionar bilateral. Miren las masas ganglionares, la importancia y el tamaño que tenían. Lo habíamos visto recién en la fibroscopía, cómo esto le producía una protrusión de la faringe hacia la luz endofaringia. Del lado derecho de nuestro paciente, este del lado izquierdo de nuestro paciente. Miren el tamaño real del conglomerado ganglionar. Este paciente hicimos el vaciamiento y la resección de la lesión primaria del cavum. Otro ejemplo del estudio de un paciente con un tumor primario desconocido, de presentación con tumoración lateral de cuello. Teníamos el diagnóstico de los ganglios linfáticos, teníamos la punción y aspiración con aguja fina que nos arrojaba carcinoma epidermoide y no encontramos el tumor primario. ¿Qué notamos en la fibroscopía? Lo que estamos viendo acá, una sobrelevación de la base derecha de la lengua de nuestro paciente acá, mínima, una mucosa prácticamente indemne, algunos hilos de sangre, más que nada después de tanta palpación que hemos hecho sobre la paciente. Así que lo que hicimos fue ingresar al quirófano y hacer una biopsia incisional de este segmento de la lengua, arrojándonos en la congelación carcinoma epidermoide de la base de la lengua. Miren el resto de las estructuras normales, epiglotis, valécula, regiones palatinas, todo prácticamente normal. Lo único llamativo era esta sobreelevación, si se quiere, característica en la fibroscopía. Dejamos de hablar de tumores laterales de cuello y vamos a pasar a los quistes y fístulas congénitas del cuello.
Los quistes y fístulas congénitas del cuello tienen su origen en anomalías relacionadas con el desarrollo embriológico del sector cervical. Podemos dividirlo en mediales, relacionados con el desarrollo de la glándula tiroides, y laterales, relacionados con el aparato branquial. Los mediales dijimos entonces relacionados con las alteraciones en el desarrollo de la glándula tiroide, y tenemos el más frecuente de todos, que es el quiste del conducto tirogloso o la fistulización del conducto tirogloso. Los quistes anteriores del piso de la boca, que estos sí no tienen relación con la glándula tiroides, son los quistes epidermoides y los quistes dermoides. Y como dijimos recién, los laterales, que pueden presentarse a la consulta como un tumor lateral de cuello, son aquellos relacionados con las alteraciones en el desarrollo del aparato branquial, y son los quistes branquiales y fístulas de los quistes branquiales. El quiste tirogloso entonces es la tumoración cervical de más frecuente presentación en la infancia. Está originado en el remanente del conducto tirogloso. La persistencia de restos del mismo con actividad secretoria del su epitelio van a originar el quiste tirogloso. Recordemos la clase que dimos de anatomía, como dijimos, la glándula se origina desde la base de implantación de la lengua. Ese origen desde la lengua hacia el descenso cervical en la posición original de la glándula tiroides del adulto puede dejar como remanente esta formación que luego va a llenarse de líquido y va a formar el quiste con fístula o sin fístula de este quiste de conducto tirogloso. Recordemos que el descenso de la glándula se da antes del origen del hueso hioides, y este hueso hioides a nivel del cuerpo puede incluir dentro de su formación al trayecto del descenso de la glándula. Es por esto que cuando hacemos las resecciones de los quistes o de las fístulas tiroglosas, hacemos una resección también del segmento medial del cuerpo del hueso hioides. La localización va a ser en la línea media, aunque a veces puede estar un poco lateralizado, y más si este quiste ha sufrido fístulas o procesos sobreinfecciones que han desencadenado procesos cicatrizales posteriores a la sobreinfección, y ello ha hecho que el quiste o la fístula haya tomado posición de adherencia en los planos o los tejidos adyacentes. Puede ubicarse en cualquier nivel del conducto tirogloso, aunque por lo general lo hace por delante del cuerpo del hueso hioides. Son de consistencia duroelástica y se van a movilizar con la deglución y la protrusión lingual. Esto es importante porque en el examen físico lo hacemos deglutir al paciente o lo hacemos protruir la lengua y vemos el ascenso y el descenso del quiste. El diagnóstico clínico, y vamos a usar la ecografía para ponerlos como diagnóstico imagenológico de la lesión. El tratamiento, como dijimos, es quirúrgico basado en la técnica de Synstrom. Les muestro un caso, un niño, vemos la protrusión quística en la línea media, relacionado por debajo del pliegue del cuello, que dijimos que está en relación con el hueso hioides. Vemos en la cirugía una visión lateral, como luego de la incisión aparece nuestra protrusión quística, y como dijimos que en la resección vamos en busca de la pirámide de Lalouette, que es la proyección ascendente a nivel de la unión de ambos lóbulos tiroideos hacia arriba, y en sentido cefálico vamos en busca, dijimos, de hacer una resección del hueso hioides, del cuerpo, de la porción medial del hueso hioides, y llegamos a recortar arriba en la base de la lengua un cilindro de tejido de músculo lingual. Una característica de este tipo de quistes es que pueden experimentar cambios de tamaño, pueden producir dolor, y eso sobrevenidos de la sobreinfección bacteriana ante episodios agudos de la vía aérea superior. Como este conducto está conectado con el orificio ciego en la base de la lengua, cualquier proceso infeccioso de la vía aérea superior puede terminar sobreinfectando el quiste del conducto tirogloso. Lógicamente, cualquier situación quística del cuello puede fistulizar. La fístula posee la misma característica epidemiológica, topográfica y el tratamiento del quiste tirogloso. Cuando existe una sobreinfección del quiste, se dilata, inflama con descarga espontánea o secundaria al drenaje quirúrgico de material cero mucoso o cero purulento. El diagnóstico también clínico y ecográfico, y siempre que veamos que nuestra secreción es de un proceso sobreinfectado, vamos a evitar la cirugía inicialmente, la vamos a diferir por lo menos entre 4 y 6 semanas
para hacer un buen tratamiento antibiótico, enfriar el cuadro y poder operarlo fuera del tratamiento infeccioso. Lo mismo que para el quiste que no está infectado, la técnica es la de Sistrum. Ahí estamos viendo la cirugía de una fístula de conducto tiroidoso en un paciente adulto. Hemos teñido con colorante azul la fístula para poder seguirla en profundidad de los tejidos. Hemos incluido dentro de la resección el orificio fistuloso de nuestro paciente. Ahí vemos cómo en los tejidos profundos se pinta de color azul el trayecto fistuloso. Y la resección, dijimos, la técnica de Sistrum incluye el quiste, si es que está, el conducto, la fístula, parte del cuerpo de hueso ioides, el cilindro de tejido muscular de la base de la lengua. Quiste branquial afecta con mayor frecuencia a pacientes adolescentes o adultos jóvenes, suele presentarse como una masa indolora relacionada típicamente con el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo, generalmente localizado en el tercio superior del mismo. Puede tener o no un trayecto de origen hacia la faringe. Como su origen es embriológico y esto depende de los arcos branquiales, de las bolsas faríngeas que se originan a este nivel, muchas veces estos quistes tienen una conexión fistulosa hacia la región palatina, hacia las amígdalas palatinas, hacia la faringe. No es infrecuente que el paciente asocie el crecimiento del quiste de vuelta con una infección previa de la vía aérea superior, y esto tiene que ver con esta conexión que decimos con la cavidad endofaringea. Su naturaleza quística hace el diagnóstico diferencial con otros tumores laterales del cuello, esto visto por ecografía o por tomografía o una resonancia, dependiendo del estudio que hayamos pedido en base a las características de nuestro paciente y a lo que pensemos como diagnósticos presuntivos. Dijimos entonces que el diagnóstico diferencial de este tipo de tumores es con adenopatías inflamatorias, linfomas, tumores del corpúsculo carotídeo por la ubicación o schwannomas, debiendo diferenciar principalmente de las metástasis ganglionares quísticas. ¿Y cuáles van a ser aquellas a mayor predominio quístico? Aquellas metástasis de carcinomas papilares tiroideos y carcinomas de amígdala. Cuando estuvimos viendo las tomografías de aquellos metástasis secundarias en la clase de carcinoma de cavidad oral, vimos cómo esos grandes conglomerados tenían un aspecto hipodenso debido a la necrosis ganglionar. El crecimiento es tan abrupto y tan rápido que va necrosando el centro de las áreas ganglionares y eso puede simular este tipo de naturaleza quística. Así que también lo planteamos en primera instancia por la palpación y por las imágenes como diagnósticos diferenciales. El tratamiento, lógicamente, del quiste branquial es quirúrgico. Acá tenemos un ejemplo de un quiste lateral por delante del borde del esternocleido y una placa radiográfica donde se le ha instilado contraste para hacer una fistulografía. Y miren el trayecto ascendente en busca de la faringe. Otro ejemplo, una tumoración lateral de cuello importante del lado derecho de nuestro paciente. Vemos la imagen tomográfica, vemos la característica de densidad quística en su interior, típico de un quiste branquial del lado derecho. Bueno, hemos terminado con las clases de tumores de cabeza y cuello. Y en esta última diapositiva les pongo la bibliografía donde hemos obtenido la información, las clases que le hemos preparado con el doctor Tumosa, la doctora Pérez y quienes habla el doctor Ruiz. Usamos la bibliografía de Michans, que es la bibliografía que habitualmente usamos para la cátedra de cirugía, y hemos sacado las actualizaciones de los temas de dos libros de ediciones argentinas y nuevas, como es el libro de otorrinolaringología, audiología y afecciones conexas del doctor Diamante, donde en la parte de atrás hace referencia a todo este tipo de lesiones tumorales de cabeza y cuello, y este libro muy nuevo que ha sido presentado el año pasado en el Congreso de Cirugía de Cabeza y Cuello realizado acá en la ciudad de Rosario, de los autores del doctor Carlos Bocio, Bustos, González Aguilar y la doctora Patruco, que es un libro bastante actualizado con respecto a las patologías de cabeza y cuello. Así que tienen esta bibliografía como para poder consultar y para poder leer todos los temas de estos 4 PowerPoint que hemos armado de tumores de cabeza y cuello. Bueno, muchas gracias.